Muy buenos días. Hoy vamos a tratar el tema del artículo de Bandit, análisis del discurso. Theun Bandit, en sus inicios de vida de lingüística en el área de la gramática, en su vida académica, ha desarrollado la idea de que no podemos explicar los misterios del discurso mediante sus análisis estructurales. Con el paso del tiempo ha ido explorando campos de la psicología y de la sociología para encontrar un método que dé a entender el discurso vivo, principalmente en el texto y el habla, y así observar las influencias que ejercen entre sí el lenguaje y la sociedad. Lo que llevó a Bandit a escribir este artículo es que con diversos materiales de estudio en referencia a los métodos, a los materiales de estudios en referencia a los métodos y guías cualitativas que existen a disposición de los académicos y los estudiantes. Hay unos letras escritos que hablan de esta manera, con diversos materiales de estudio en referencia a los métodos, guías cualitativas que existen a disposición de académicos y estudiantes. Hay una falta de escritos que hablan de esta manera desde una perspectiva indisciplinaria. En sus más de 30 años de experiencia académica ha ido construyendo un método de análisis del discurso, armado paso a paso con mucha solidez, en el cual define con mucha precisión los conceptos que forman parte de un trabajo, todo en sí articulado y coherente. Fue profesor de estudios de discurso en la Universidad de Ámsterdam hasta el 2004 y actualmente se encuentra trabajando en la Universidad de Pompeu Fabra en Barcelona, después de trabajar en la poética generativa y gramática del contexto y psicología del procedimiento textual. Desde 1980 forma una perspectiva más crítica y se hace ocupado del racismo, discurso y noticias de prensa, de ideología y de conocimiento de contexto. Ha dado muchas charlas a nivel de Latinoamérica. Sus principales trabajos se encuentran en el campo de la teoría literaria, especialmente en el lenguaje literario, y con miras a decir si la literatura está caracterizada especialmente por uso del lenguaje. El señor Bandit, bajo la influencia de la gramática de Noam Chomsky, empieza a preguntarse entonces por el conjunto de reglas especiales que describen estructuralmente los textos literarios. Sus interlocuciones en la psicología no fueron bien recibidas por sus colegas. Así pues, prefiere dedicarse en su totalidad y de lleno él mismo, y es donde conoce al señor Walter Kinch, psicólogo, quien en 1974 había afirmado que el objeto de estudio de la psicología cognitiva no debía ya comprender oraciones individuales, sino textos completos. De allí se desprenden sus estudios de la gramática del discurso. El problema que preocupa a Bandit es la relación a la forma que se ha tratado el discurso. Es que si bien la pragmática sería una aprobación adecuada para el estudio de ella, ha sido una cuestión filosófica y lingüística, en que los actos de habla han sido considerados como términos teóricos. Un estudio empírico de los actos de habla nos conducirá necesariamente a observarlos en la dimensión específica del discurso, tanto una forma específica del lenguaje como una forma específica de la interacción social. El estudio adecuado de las relaciones entre el discurso y la sociedad presupone que el discurso se localiza en la sociedad como una forma de práctica social o de interacción de un grupo social. En estos estudios deben profundizarse a través de la explicación de qué propiedades del texto y del habla consideran y de cuáles son las propiedades estructurales, sociales, políticas y culturales. En las noticias y medios de comunicación de masa. Aquí lo veremos en nuestro análisis de las noticias en lo que se refiere a una organización global. La estructura temática de un discurso nos indica los tópicos globales a los que se refiere una noticia. Este análisis temático se hace sobre el respaldo de una teoría de macroestructuras semánticas. En conclusión a toda la lectura y a todo el análisis de este artículo de Bandit, si hablamos de las influencias de los mensajes mediáticos, debemos examinar los procesos cognitivos y representaciones involucradas en los
efectos y usos mediáticos para saber exactamente lo que significa cuando hablamos de opiniones, actitudes o de elogios del público y cómo éstas se relacionan con los participantes, los practicantes y las prácticas de usos de los medios. Entonces, el siguiente paso a reconocer que un discurso no es solo un conjunto de oraciones, sino una secuencia ordenada con restricciones convencionales sobre los posibles procedimientos para que sea significativa y para que represente ciertas estructuras de los hechos. Cogniciones, contextos e interacción son estrategias y representaciones mentales compartidas que monitorean la producción e interacción del discurso. Si estos conocimientos y creencias son compartidas por los participantes del discurso, deberemos hacerlos explícitos para explicar cómo tales presuposiciones afectan las estructuras del discurso, las condiciones en el momento en que están actuando, es decir, en el momento en que se conjugan los procesos psicológicos, los cuales suceden a nivel de interacción de grupos. Así, las personas no solo forman sus modelos mentales de los eventos los que hablan, sino también de los eventos en los que participan. El discurso cambiará dinámicamente el conocimiento que los participantes tienen del conocimiento del otro. Así también la acción en el curso, los roles de los participantes, objetivos y otras creencias pueden cambiar durante la interacción. En los marcos pragmáticos y de contextos, por otra parte, además de comprender los contextos individuales y cómo ellos operan en la interacción social, un modelo sociopsicológico de los actos que se hablan, se debe especificar cómo las opiniones de los participantes del discurso son activas, usadas, interferidas en relación a nuestra habla. Las opiniones son organizadas en una forma similar a las representaciones sociales, en guiones o marcos, es decir, de una manera jerárquica. Dicha jerarquía sitúa a las actitudes como las estructuras que organizan e incluyen las opiniones, intenciones y creencias acerca de ciertos temas socialmente relevantes. Podemos decir que los marcos son pedazos arbitrarios de conocimiento y podemos concluir en que los contextos pragmáticos están estructurados. En la ideología, en el análisis ideológico del lenguaje y el discurso, en una empresa académica y crítica ampliamente abordada por las humanidades y las ciencias sociales, las proposiciones de estos análisis tan idealizadas de los escritos y los hablantes pueden ser descubiertas mediante una lectura cercana en el entendimiento o en el análisis sistemático del texto y del habla, a través de los complejos y largos procesos de socialización y de ideología. Son gradualmente adquiridos por los miembros de un grupo o cultura, entendidos como sistemas de principios que organizan las condiciones sociales. En dominios del discurso, en el análisis del discurso crítico, solo puede hacer contribuciones significativas y específicas al análisis crítico, social o político, si es capaz de dar cuenta del rol del lenguaje y del uso del lenguaje, el discurso o en eventos comunicativos, en la producción de la dominación y la inequidad. Debemos entonces explicar el rol que juega el discurso en la reproducción de la denominación, en la que se supone saber cómo se relacionan las estructuras discursivas con las condiciones sociales y las condiciones sociales con las estructuras sociales. Los analistas del discurso crítico deberían adoptar una postura sociopolítica explícita. En ellas dan a conocer su punto de vista, perspectivo y sus principios y metas tanto al interior de su disciplina como también a la sociedad. En la dominación y la condición, para que la inequidad social pueda ser efectivamente reproducida, debe ser satisfechas ciertas condiciones específicas del discurso.
es necesario que existan condiciones de aceptabilidad y legitimidad, es decir, que lo que se observa o lo que observamos sea efectivamente formas de dominación y de abuso de poder, incluidos los aspectos negativos del ejercicio del poder. El discurso y la comunicación y otras formas de acción e interacción son monitoreadas por la cognición social. Lo mismo es cierto para nuestro entendimiento de los eventos sociales o de las instrucciones sociales de poder. Entonces, las condiciones sociales mediante diferentes niveles micro y de macro de la sociedad, entre el discurso y la acción, entre el individuo y el grupo.